avivamiento de allá, avivamiento de acá. Y hay veces que uno detecta personas que hablan de lo que no saben. No porque no lo hayan experimentado, sino porque ni siquiera se tomaron el trabajo de agarrar la Biblia y ver que era un avivamiento. En una oportunidad, a mi esposa y a mí, todavía no éramos pastores, nos invitan a un seminario, una jornada, no me acuerdo bien cómo se titulaba, pero me decían, sos jornada con el Espíritu Santo, sin Biblia, porque queremos un avivamiento, no, sin Biblia. Digo, ¿cómo sin Biblia? No tiene que llevar la Biblia. Ni la vamos a leer ni vamos a nada. Vamos ahí y vamos a recibir el Espíritu Santo solamente. Vamos a hacer un avivamiento con eso. Evidentemente, esta gente, estos encargados de obra, ni siquiera pastores, no habían leído la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los avivamientos, por lo general, son a partir de la palabra. Tiene como cimiento la palabra de Dios. De allí, dentro de los componentes que compone un avivamiento, el más pesado es el de la palabra. Y hay un personaje hermosísimo, un sacerdote, un escriba, pero este de los buenos, del Antiguo Testamento, se llamaba Esdras, está en el libro de Nehemías. Si quieres acompañarme, porque voy a estar salteando versículos, pero comienza todo en Nehemías capítulo 8, donde juntaron a todo el pueblo. Hoy yo voy haciéndote un resumen, en vez de leerlo y por ahí, para no confundirte. A partir del 8, del verso 8, en los versículos 2 dice que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres que de las mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, es decir, un domingo. Él leyó en el libro, delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Para aquellos que dicen que la Biblia no es necesaria, o que no es necesario leerla, o no es necesario saber lo que dice adentro, este hombre estaba haciendo un culto, lo que hoy nosotros entendemos como un culto, y dice que ese culto duró desde el alba, se supone que 6 de la mañana, 7 luego del desayuno, hasta el mediodía. Cuando fuimos al avivamiento, la primera reunión comenzaba a las 7 de la mañana y nos fuimos de la iglesia, porque nos quedamos en las reuniones, 2 reuniones se hacían, y terminamos saliendo a las 2 de la tarde. Desde las 7 de la mañana a 2 de la tarde, y hasta nos parecía poco. Como diciendo, ya está, ¿viste? Porque cancelan de golpe, cantan, cuando termina de predicar el pastor, ministra una alabanza y apagaron todas las luces. Te tenés que ir. Y uno se queda con ganas y vos decís, ¿qué no te alcanza? Bueno, esta gente, esto es lo que produce el avivamiento. ¿Cómo empezó? Primero, en el libro de Nehemías, fue el restaurador de muros, ¿no? Él hizo nuevamente los muros, los levantó, y una vez terminado, le llevó 52 días a hacer todo el muro de nuevo. Y cuando terminó, es decir, había un lugar, un cimiento, abrieron la Torá, que contenía los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y los profetas, Isaías, bueno, y todos, había salmos. Y este Esdras se pone un púlpito, en este caso no de aluminio, sino de madera, dice en el verso 4, estoy leyendo Nehemías capítulo 8, verso 4, que dice, el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, así que el tema del púlpito no es un tema contemporáneo, es un tema ya del Antiguo Testamento. Y dice que comenzó a hablar, dice que la gente podía entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, y se inclinaron todos a tierra. Está hablando de lo que estaban haciendo, era un culto, lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, virtualmente, pero en este caso era todo el pueblo que se había reunido, porque una vez que ya estaban hechas el muro, si bien las casas todavía faltaban, las casas del muro para adentro, faltaba templo, reconstruir parte del templo, eso era tarea de un gobernador que se llamaba Zorobabel. Allí es donde abre la palabra. Y dice que leían el libro de la ley claramente
y ponían sentido, lo que estamos haciendo ahora, de modo que entendiesen la lectura. Es decir, no era que leía el libro solamente, sino que también lo interpretaba, lo explicaba. Como era tanta cantidad de gente, había levitas y sacerdotes, colaboradores, por lo menos, de Esdras, donde le explicaba al pueblo el significado de lo que estaba diciendo. Es decir, iba predicando, esto es lo que estaba haciendo. Prácticamente, yo creo que los modelos evangélicos son el modelo de Esdras, en el cual estaba haciendo esto este hombre. Es decir, leía e interpretaba, explicaba. Porque claro, el pueblo se había alejado, ¿se acuerda? Esto venía no ya de cuando los tomaron cautivos, se los llevaron a Babilonia, y ahora, claro, estaba Dios volviendo a través de un instrumento como el rey Darío, estaba volviendo a incorporar la religión de los judíos, y justamente la capital espiritual, además, que era Jerusalén. Este hombre, Esdras, junto a sus colaboradores, iba predicando porque no toda la voz llegaba hasta el final. Había tanta cantidad de gente que no toda la predicación llegaba como a través de un micrófono, a través de parlantes en los cuales podría todo el mundo escucharle. Y decía que, bueno, leyeron allí el libro de la ley, oraron, dice: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Es decir, no lloraban por otra cosa que no sea, porque estaban entendiendo, porque se le estaba explicando, se le estaba predicando la palabra de Dios. Por eso de seminarios, seminarios sin Biblia, no existe. No hay que leer tanto la Biblia porque hace mal, o no es necesaria la Biblia, o no te detengas en la palabra porque el espíritu, la palabra mata y el espíritu vivifica, está sacado de contexto, porque las dos cosas trabajan en conjunto. Y primero la palabra, fíjate que Jesús le dijo a los discípulos, cuando el que había de venir, ¿no?, el Espíritu Santo, él iba a hacerle acordar las palabras que Jesús dijo. Es decir, cuando yo leo la Biblia, el que le da sentido a la Biblia es el Espíritu Santo. Ahora, si yo no leo la Biblia, me quedo en las emociones. Y estamos llenos de evangélicos que se basan los avivamientos, la fe en emociones. Si siento, Dios está. Si no siento, Dios no está. Quizá hay una carencia de palabra en mi vida, de palabra de Dios estoy hablando. E interpretación, no solamente palabra de leerla, sino también interpretarla. ¿Qué es lo que Dios quiso decir cuando ponía tal o cual cosa, o me quiere decir a mí? Entonces, ahora porque no se puede, pero pasa cultos donde lo único que se hace es tener experiencias con el Espíritu Santo y palabra cero. Es más, me tocó ir a una iglesia donde el pastor estaba predicando y se levanta una mujer interrumpiendo la palabra de Dios y dice: así dice el Señor. A lo primero danzó y gritaba mal, no sé, parecía poseída, y decía que era poseída por el Espíritu Santo, y hizo callar al pastor y decía: así dice el Señor, iglesia. Y encima una palabra de maldición era, ¿no? Dios no maldice, y muchas veces habla, se interpone, como que acá habla el Padre y allá habla el Hijo, y el Espíritu, un lío, ¿no? Un desorden, y si Dios habla, el resto hace silencio. Pero bueno, y todo era como que algunos esperan este momento para escuchar palabra de Dios. En este caso, todos estaban esperando la alabanza y la adoración para poder danzar. Venían todos adelante, me acuerdo, y se movían, y gritaban, se chocaban. Y cuando llegaba el momento de la palabra, hasta se iban. Pues si casi la mitad de la iglesia se fue, porque era el momento de la predicación. Yo le decía al pastor: bueno, ponelo adelante entonces, ¿no? La palabra, y después, no sé si... El pastor lo entendía como que hay que darle libertad al espíritu. Pero en la palabra había brujas, literalmente, que la semana pasada estaban ministrando del diablo, haciendo adivinaciones, haciendo, qué sé yo,
tirando el cuerito, no dice con el hilo, curando el pacho y un montón de prácticas raras, y se convertía en esos cultos. Al contrario, tenía más clientela, ¿no? Parecía. Y venía a la iglesia sin ministrarse, sin esa mujer haber renunciado a esos espíritus guías que tenía. Todo por falta de palabra. Me acuerdo que una de las conclusiones que sacaban es: lo que pasa es que es el momento del avivamiento. Nosotros cantamos el teclado solamente canciones de avivamiento, y ahí desciende el Espíritu Santo. Bien, y el momento de la palabra, ¿por qué se van? Era como que no me interesa, no me importa. Sin embargo, esta gente entró en un avivamiento gracias a la palabra. Primero puso orden, porque hasta tuvo que purificar la raza, porque estaban todos mezclados con todo, que se habían olvidado de Dios, el pueblo, por la persecución o por lo que sea, porque parte del pueblo de Israel quedó en Jerusalén. El resto se lo llevaron todos allí como cautivos, pero había quedado gente en Jerusalén. Bueno, esa gente nunca más volvió a profesar su fe, ni su creencia en Dios, ni mucho menos en los rituales que los judíos tenían. Entonces vino Nehemías para poder reconstruir algo. Bueno, en realidad terminó el muro, que le llevó 52 días, pero dijo: acá hace falta la palabra. Entonces Dios envía a un hombre como Esdras, un socio, en el cual produjo un avivamiento por la palabra. Hermano querido, yo respeto todo, pero no hay avivamiento si no hay palabra de Dios. Es mentira. Si no hay doctrina, no hay conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, no solamente por revelación, sino a través de la palabra de Dios, interpretada, revelada, no hay avivamiento posible. Avivamiento no es canciones de avivamiento. Poné canciones de avivamiento, avivamos la iglesia. No. Avivamiento no es experiencias espirituales. Me toma el espíritu y comienzo y pierdo el control de mí. Tampoco es bíblico. Yo soy curioso y me cuesta callarme la boca. Y pregunto. Y había una hermana que me decía que la tomaba el espíritu y que ella era como que estaba vacía, ¿no? Y no se acordaba nada, y cuando se despertaba, salía del éxtasis del Espíritu Santo, se encontraba en una banca sentada o como que despertaba. Eso no es bíblico. Si vos te tomas la palabra de Dios para producir, y eso decía, se le llamaba avivamiento, que no había que cortarlo. La Biblia dice que el espíritu del profeta siempre se ajusta al profeta. Yo sé, en todo momento estoy consciente, en todo momento yo sé lo que estoy haciendo. Igual en las caídas, ¿viste? Cuando la gente se cae, que está bien, no es que pierde o se sale el espíritu. Uno me dijo que si salía el espíritu de su vida. No, si se te sale el espíritu porque estás muerto, hermano. No, se me sale el espíritu y estuve con el Señor y después volví. No siempre es así. Uno no pierde conciencia. Te digo porque yo también tuve esas experiencias. Yo cuando recibí a Cristo fui bautizado en el Espíritu Santo y yo nunca perdí la conciencia de dónde estaba. Si bien yo perdí contacto con las personas de un momento para otro, no le prestaba, era como si fueran fotos, qué sé yo, ¿no? Estaba así todo quieto, ni siquiera los escuchaba, pero no perdía, no es que ni me desmayé ni que me perdí la conciencia. Muchas veces mezclamos el tema del avivamiento con canciones, con experiencias espirituales y decimos es un avivamiento. El avivamiento es otra cosa. El avivamiento es lo que vivió y produjo Esdras leyendo la palabra de Dios, nada menos, y la interpretación, él y sus colaboradores. Eso produjo en el corazón del pueblo arrepentimiento, llanto. Por eso llega un momento, vieron que dicen de Santo Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley, iba hablando e iba interpretando, y la gente se quebrantaba en su corazón, porque decía, hemos pecado contra Dios,
Hemos fallado contra Dios, preparó cosas buenas para nosotros, bendición para nosotros, y nosotros fuimos para cualquier lado. Aún con la justificación de que fueron expropiados, sacados de su tierra. Y los que estaban libres en Jerusalén podían haber seguido el ministerio, por lo menos ordenado. Tuvo que mandar Dios a Nehemías, antes había mandado a Zorobabel, para poner un poco de orden y volver a restaurar el templo. Y una vez restaurado, más o menos, el edificio estoy hablando, y los muros ya completados, necesitaban un avivamiento. Y ese avivamiento no vino por poner canciones o por tener experiencias espirituales, sino por algo genuino, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que te convence de pecado. Cuando trabaja el Espíritu Santo con esa palabra, en este caso Esdras, quizás te está ocurriendo ahora. Y te estás dando cuenta, para aquellos que pasaban de culto en culto, solamente para ver qué decía un profeta, solamente para ver qué me va a adelantar del futuro, o para tener esa experiencia espiritual llamada avivamiento. Y ahora, como no puede hacerlo, entonces que no tener el Espíritu Santo. Ahora que no puede, ¿cómo es entonces? Siempre cuando hay un avivamiento, está la palabra detrás. No hay avivamiento en el mundo que se sostenga por experiencias espirituales, ni siquiera sanidades. Todo comienza con la palabra de Dios. La gente cae convicción del Espíritu Santo por la palabra, porque estaba siendo revelada. Encima comenzó desde el principio este hombre. Acuérdense, de la madrugada, desde la mañana muy tempranito hasta el mediodía, en un púlpito de madera estaba. Y el resto también estaba allí, y lloraba la gente, porque se dan cuenta de cómo habían pecado en contra de Dios. Todo el pueblo dice que se fue a comer al mediodía, y se obsequiaban porciones y les decían a gozar de grande alegría, porque habían entendido la palabra de Dios que les habían enseñado. Cuando uno tiene convicción de que le ha fallado a Dios, siempre fue por a través de una palabra que alguien te predicó. Si vos vas a la iglesia o crees en Dios porque Dios sana, le falta fundamento bíblico para saber que fuiste perdonado por Dios. Alguien te tuvo que haber predicado esto, si no, no sos salvo. Duro. ¿Cómo que no soy salvo si Dios me sanó la columna? No, eso no quiere decir nada. ¿Sabés la cantidad de gente que Dios ha sanado en la campaña de Anacondia? Miles y miles y miles de personas que han recibido sanidad. Hoy no están en ningún lado. Ni siquiera aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Lo hicieron una noche y repitieron la oración y ya listo. Ya pensaban que eso me llevaba al cielo, porque Dios me sanó. Otros, ¿por qué vas a la iglesia? Y porque allí me aman, me ministran, me quieren, me siento contenido. Pero te falta la palabra. Te falta saber que Dios te ama, que el pecado te separa de Dios, y hay fundamentos bíblicos donde yo puedo tomarme versículos para predicarle a alguien que Cristo vino a morir en la cruz por esos pecados. Y el paso número 4 es que Cristo abrió eso para que vos puedas tomar la decisión de aceptar ese regalo o rechazarlo. Pero todo tiene un fundamento en la palabra de Dios. Y estaban contentos, y la gente lloraba y le decían: no lloren, es una buena nueva, porque hay perdón de pecados. Si vos te arrepentís de tus pecados, Dios te los perdona, por muy graves que sean. Por supuesto que provoca llanto, por supuesto que uno se da cuenta lo lejos que vivió de Dios, lo desobediente que ha sido, las cosas malas que ha hecho. Entonces uno llega a ese compunjamiento, que lo llaman, algo así, y produce en el corazón dolor, diciendo: Señor, yo te fallo. Y Dios te dice: yo te amo igual, pero yo te he fallado, yo te perdono igual. Y esa gente comenzó a llorar, y nos mandaron a comer al mediodía. Cortó al mediodía: vayan a comer, pero con alegría, porque lo importante acá es que entendieron la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra había hecho el trabajo acompañado con el obrar del Espíritu Santo para que se arrepintiesen como nación de sus pecados. Una de las cosas que
No puedo leerte todo porque me vuelvo loco, pero, o te voy a volver loco, a mí me encanta leer la Biblia. Pero el asunto es que esta gente, una de las cosas que produce el arrepentimiento y el fundamento de la palabra es cambiar de vida. Hay una canción que me encanta, me empezó a gustar ahora, porque a mí no me gusta el reggaetón, no me gustaba, porque lo asociaba todo a la forma del baile y todo eso, y entonces ya el reggaetón cristiano ya lo rechazaba de entrada sin saber lo que decía la letra. Pero hay una canción de Funky, ¿no? Que dice: es imposible chocarse con la cruz y seguir siendo el mismo. Es imposible enfrentarse al amor y seguir siendo igual. Cuando alguien se enfrenta al amor de Dios, a la cruz de Cristo, al perdón de Dios, la misma palabra y el trabajo del Espíritu Santo te va regenerando, te va ayudando a cambiar de vida, porque si no, si seguís igual que antes, seguir con la misma, Dios todavía tiene que seguir trabajando en tu vida, como en la mía, pero nadie sale igual de esa cruz. Dice que una vez que ya se habían apartado, ya me voy para el capítulo 9, en el verso 2 dice: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, no solamente las propias, sino que estaban pidiendo perdón a Dios como nación. Argentina le tiene que pedir perdón a Dios, porque hemos vivido y hecho lo que quisimos lejos de Dios, aún estando en iglesias, aún practicando la religión que practiques. Dice que hay una parte, dice: vivieron el día en la palabra, dice el verso 3, y puesto en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley, otra vez, de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la otra cuarta parte confesando pecados y adorando a Jehová su Dios. ¿Te das cuenta que van acompañando? Luego, bueno, por los colaboradores alentaban a levantar y bendecir el nombre del Señor. Y luego hacen como una todos los levitas, te los digo: Jesúa, Cadmiel, Barni, Absanías, Servía, Odías, Sebanías y Petaías. Hicieron una oración. Yo no sé si lo fueron turnando o lo hicieron todos juntos, o uno hizo acá, otro allá, otro allá. El asunto es que hicieron una oración como nación, pidiéndole perdón a Dios. Todo por la palabra. En una de esas oraciones, el verso 20 del capítulo 9: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de tu boca, y agua le diste para su sed. La pregunta es: ¿me diste tu buen espíritu para enseñarme? ¿Enseñarme qué? Enseñar el fundamento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no va a venir y solamente te va a dar una revelación a vos. Toda revelación que pueda darte el Espíritu Santo siempre está conectada con la Biblia, con la palabra de Dios. En este caso, la Torá. Dice: lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Le diste reino, pueblo, y sigue la oración. ¿Para qué? Para mostrar todo lo que nosotros obtuvimos de parte de Dios y cómo nosotros como pueblo respondimos, que nos fuimos agradecidos, no reconocimos la mano de Dios sobre nuestra vida. Entonces era una exposición, no solamente para Dios, sino también para el pueblo, que también escuchaba esa oración diciendo: mirá todo lo que nos dio Dios y cómo reaccionamos. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios? ¿Cuántas cosas Dios te ha dado? No nos alcanza la vida. Creo que mi mayor bendición es no lo que Dios me da, sino el haberme provisto de su Hijo Jesucristo, que vino a cubrir mis pecados en esa cruz. Y haber padecido todo lo que padecimos. La historia no comienza en la cruz, termina en la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo.
para sentarse a la diestra de Dios Padre. Pero comienza de chiquitito, de bebé no había lugar para Jesús. No vino como rey. Sin embargo, quizás le llamamos bendición a las cosas materiales, a los hijos. La Biblia dice que sí, es verdad, es bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Es decir, lo que Dios, es un premio que Dios te da. El asunto es que cuando yo si pongo mayor atención a mis hijos que a la bendición de Jesús, me estoy equivocando. ¿Cómo lo aprendo todo eso? A través de la palabra de Dios. El cuidado de Dios. El verso 29 dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos, estaban hablando de los padres como nación, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. Pero había llegado el día, por eso podían orar esto, de que Dios levantó un hombre como Esdras, para que no todo se basara en la construcción y lo que habían hecho, sino en la palabra de Dios, y eso produjo un avivamiento, un arrepentimiento en masa, algo que humanamente uno no puede lograr. Te das cuenta que es mucho más que danzar en la presencia del Señor. Te das cuenta que no es un ritmo. Vamos a poner avivamiento. Poner avivamiento en el buscador de Google y te salen canciones de avivamiento. El hombre de Galilea y todas esas cosas te salen. Y eso no es un avivamiento. Está bien, es Google. El tema es que hay cristianos que todavía piensan que un avivamiento es esto. Es un arrepentimiento donde vos te das cuenta que le fallaste a Dios. Donde Él puede trabajar en tu corazón y te hace interpretar la Biblia, te ayuda a interpretar la Biblia, como hicieron estas personas. Y estaba cayendo convicción de pecado sobre ellos. Que Dios use esta prédica y me use como el Esdras de esa época, y que a través de esta palabra vuelvas a Dios de verdad, vuelvas de todo tu corazón, sin chicanas, porque aparte es un tiempo donde ni se puede hacer. No vas a trascender en la Biblia, en las reuniones, porque ni siquiera se pueden hacer. De corazón, no te escondas más de Dios. Yo siento en mi corazón que a través de todo esto, una de las cosas que Dios logró es que el farsante, el que lo hacía por dinero, el que todo esto está saliendo a la luz y se ven los verdaderos hijos. Los hijos que aún fallando, pero van de todo su corazón, con toda sinceridad, al punto de esta gente que se le estaba abriendo el Evangelio, la buena noticia, y comenzó a llorar de dolor y gratitud, porque Dios todavía no había bajado sus manos de juicio sobre el pueblo, solamente lo había corregido. Dios restauró y estaba formando un pueblo nuevo, porque no había que volver a construirlo, no había culto, no había nada. Esdras hizo ese primer culto y duraban desde la madrugada hasta el mediodía. Y allí participaban todos. Dice la Biblia también que se juntaban los líderes, los líderes de las familias. Hicieron pacto con Dios. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y escribimos firmada por nuestros príncipes principales, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Y da toda una lista de la cantidad de personas que firmaron ese pacto con Dios. Pacto de respetar a Dios, de celebrar lo que había que celebrar. Pacto de primicia. Quiero leerlo. Dice en el verso 37, capítulo 10, verso 37, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, también de nuestra, hablaba en los versículos anteriores, de los frutos del campo y de los árboles frutales, que también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes,
a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirán las décimas de nuestros labores en todas las ciudades. Que estaría el sacerdocio de hijos de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Es decir, de los diezmos estaba hablando del 10%. Lo metían en depósito, tendría que ser. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite, y allí los utensilios del santuario, los sacerdotes que ministran, los porteros, los cantores, y no abandonaréis la casa de nuestro Dios. Fue un pacto que hicieron. Todo comenzó con la palabra de Dios. Hombres dispuestos como Nehemías, hombres dispuestos como Esdras, que dijeron: preparemos la base y Dios volcará su Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo primero que agarró? La Torá. Rollos en ese momento, donde estaba escrito el profeta Isaías, bueno, obviamente el Pentateuco, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. Isaías, se leyeron los salmos. Miren, lleva tiempo esto, lleva tiempo, pero eso trajo convicción al corazón del pueblo. El pueblo no estaba cada ratito yendo al baño o hablando con el que tenía al lado o viendo el reloj. Estoy hablando de culto desde la mañana hasta el mediodía. Tengo que hacer la comidita, no le importaba nada, le importaba restaurar la relación con Dios. No estaba una serie televisiva: quiero terminar a este hombre porque a tal hora comienza tal serie, o tal película, o tal partido de fútbol. Todo eso lo quitó Dios, para que no puedas decir que no tenés tiempo, para que no puedas decir que si no te harías a Dios es porque no se te da la gana, hermano. No porque por culpa de Dios, o si Dios hubiera respondido, fue por nosotros. Y en vez de disimular diciendo: bueno, Dios no hubiera enviado juicio al pueblo de Israel y nosotros estaríamos aquí en Jerusalén y todavía los puntos estarían hechos. No. Ante la palabra de Dios se arrepintieron. Muchos dirán que usted está hablando del Antiguo Testamento. ¿Tiene cumplimiento eso en los días de hoy? Es decir, el Nuevo Testamento, de Cristo para adelante. Eso se aplicaba. Mire, si hay alguien que explicaba e interpretaba y sabía de memoria la palabra de Dios, era Jesús. Y es Dios. Y la sabía. Él cuando hablaba, citaba profetas, citaba Jonás, citaba Moisés, citaba palabra de Dios, proverbios, salmos. En la cruz, el Salmo 22 recitaba. Pero quiero ir a algo puntual para que sepas que esto no es un capricho. En Hechos capítulo 2, todos saben que hubo un derramamiento del Espíritu Santo. La vez que el Espíritu Santo se manifestó y ya se quedó para siempre, hasta nuestros días, aquí en la tierra, que fue en el primer discurso de Pedro. Cuando cae el Espíritu Santo, claro, la gente decía: están todos borrachos, no le hagan caso, porque le escuchaban hablar en idiomas que no eran los propios, ¿no? Estaban hablando cada uno, según dice el Espíritu Santo, les daba. No hablaban lenguas angelicales, estaban hablando idiomas, y encima estaban borrachos, no podían ni caminar de la presencia y la llenura del Espíritu Santo que en ese momento. Estaban bautizados los hombres y predicaban el Evangelio, cada uno en su idioma, le entendían a otro. El que no lo entendía decía: no, están borrachos, miren, 120 que estaban allí. Entonces sale Pedro, escuchando a aquellos que siempre hablan, porque aún ante los mover del Espíritu Santo la gente habla, y estos también hablaron. Y dice Pedro: estos no están ebrios como vosotros suponéis,
puesto que es la hora tercera del día. Mas esto lo he dicho por el profeta Joel. Y en los primeros y los postreros días, dice Dios, derramará de mi espíritu. Estaba citando la palabra de Dios, Pedro. Por eso se produjo un avivamiento. No los 120 que venían orando durante mucho tiempo para que se... sino también en ellos. Estaba citando a Joel, capítulo 2, versos 28 al 32. Tomó de la Torá, del profeta Joel, y eso produjo un mover a los israelitas, en realidad, donde estaba. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. ¿Qué palabras? Palabra de Dios, la que Jesús dijo. Luego se toma de David, se dice ahí. Dice, porque David dice de él, veo al Señor siempre delante de mí, porque bueno, esto estaba en el discurso del Nuevo Testamento, y cuando descendió el Espíritu Santo, y luego se produjo un avivamiento de 3.000 personas en un ratito, en 15 minutos. Estaba citando el Salmo 16, verso 8 al 11. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios tiene que ver con el avivamiento? Sin palabra no hay avivamiento. David también cita el Salmo 110 cuando dice, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Estaba cimentando con la palabra de Dios el avivamiento. No había nadie danzando, no había nadie tomado o poseído por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no posee a nadie. El Espíritu Santo llena, bautiza, te toma. Pero eso no quiere decir que te toma y pierdo el control al punto de interrumpir al pastor, interrumpir reuniones, chocar a personas. Eso produjo, en el caso de Pedro, que lo que estaba diciendo, los israelitas le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ni lerdo ni perezoso. Pedro le dice, arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno de vosotros. Enseguida. Y dice que aquel día, como 3.000 personas, puede haber sido más, como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo comenzó con la palabra de Dios. No la subestimes. No puede haber un avivamiento personal si no lees la Biblia. No puede haber un avivamiento, un deseo de amar a Dios solamente por escuchar alabanza o escuchar adoración. Hay un encuentro con Él que yo tengo, que es a través de la palabra de Dios. Y eso va a provocar lo mismo que provocó en el pueblo con Esdras, una convicción al punto de darme cuenta todas las cosas que Dios me dio. ¿Cuántas cosas? Principalmente me proporcionó perdón a través del sacrificio de un inocente como Jesús. Yo te lo descubro por la palabra, no encuentro que nadie me pueda explicar otro tipo de salvación. Pablo dijo que sea anatema, que sea maldito el que predica otra salvación, porque el fundamento está acá, en la palabra de Dios. Pablo utilizaba también la palabra de Dios para predicarle, enseñarle a los hermanos. Miren, eran tan largas las reuniones que uno se durmió, estaba sentado ahí cerca de una ventana, se cayó del segundo piso y se mató, escuchándolo a San Pablo. San Pablo, como si fuera un trámite, bajó, lo resucitó y siguió predicando. Es un apasionado ese hombre. ¿Predicando qué? La palabra de Dios. Y mire que eran gente mucho más espiritual que vos y yo, que si querían hacer cultos sin Biblia o todo danzar, y les sobraba comunión con el Espíritu Santo para poder hacerlo. Hoy necesitas de la palabra de Dios, de su fundamento, de su enseñanza, de ver a Jesús y lo que dice Dios a través de la palabra. No un ratito de un devocional escrito, sino algo que Él quiera decirme. Un proverbio, salmos, evangelios, un lugar donde yo pueda ser alimentado y Dios pueda trabajar esto.
¿Usted quiere prosperar? No es solamente por la acción del diezmo, sino también por conservar lo que dice acá adentro. Y si yo no sé lo que dice acá adentro, en vano está Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no meditas, si no estás y ni sabes lo que hay aquí adentro, no vas a poder poner por obra nada, ni guardarte nada. Recordar, memorizar, tenerlo presente, quiere decir. De todo lo que en él está escrito, y si no lo lees, no sabes. No esperes que te enseñen o que venga alguien a decirte, vos mismo tenés tu propia relación con Dios a través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo actúa junto con él. El Espíritu Santo actúa junto a la palabra. Si te sirve, cerrar tus ojitos y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él ponga en mí un deseo de indagar en su palabra, de buscar a Jesús, de buscar a Dios cada vez que yo abro la Biblia, de buscar de Dios y no renegarte, sé constante. Dice que prevalecía. ¿Por qué? Porque insistía. Si te sirven estos videos, volverlos a ver, compartirlos con alguien. Ponerle compartir, porque quizá alguien entra en un avivamiento porque escuchó palabra de Dios interpretada. Cerra tus ojitos. Señor y Padre Celestial, yo hoy provoco y pido a través de tu Espíritu Santo una sed de la palabra de Dios. Tu iglesia se entretuvo tanto con emociones, con canciones y recitales de aquel y de allá íbamos, pero se terminaba el recital y se me acababa la espiritualidad. De acuerdo a la crisis me agarraba épocas de espiritualidad, no fui constante. Oré cuando necesité, como el pueblo de Israel, cuando se solucionaba volvíamos a pecar y volvíamos a la independencia de Dios. Hoy provoca un avivamiento, Señor, de lectura de tu palabra, de buscarte. Ya que no puedo verte ni tocarte, puedo sí leerte y conocerte a través de este libro bendito que dejaste, Señor, escrito, y que nunca ha pasado culturas que han querido exterminar la Biblia del mundo y no han podido. Yo creo que ha sido por algo. Este libro fue protagonista de avivamientos cuando fue entendido y el Espíritu Santo trabajó en él a partir de lo que la Biblia decía, lo que yo entendía. Hoy, en el nombre de Jesús, provoco esa sed a través de tu Espíritu Santo, el de conocer historias en las cuales puedo identificarme. Cuando paso por injusticia, puedo leer y verme reflejado en José y cómo actuó, cómo se mantuvo íntegro ese muchacho, aún yendo a la cárcel. Cuando me siento solo, escuchar los salmos que componía David, porque ni el padre lo quería, ni los hermanos no lo tenían en cuenta. Él estaba solo con sus ovejitas. Las ovejas era lo único que les importaba la vida de David, porque era su pastor. Cuando estoy pasando por un desierto tremendo, puedo citar el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, que se hayan ido todos, tú estarás conmigo. Al leer la Biblia yo me siento reflejado ante tu disciplina. Subir al monte con Moisés y Dios mostrándole la tierra prometida, mas no entrarás en ella, porque no me dignificaste, Moisés. Y aprender de Moisés, de mantenerse sumiso, luego de haber trabajado tantos años, tanto en el desierto, Dios con él, en su carácter, y luego los otros 40 años para poder entrar a la tierra prometida, y cuando llegó el momento no lo dejaron entrar.
poder transitar mi camino y ante cada problema, ante cada bendición, poder sentirme reflejado. Cuando me siento impotente, poder citar a Pablo y leer que todo el bien que quería hacer no hacía, y el mal que no buscaba hacer, eso hacía. Maldito cuerpo de muerte, dijo. Señor, ayúdanos con tu palabra, porque ella nos saca adelante. Te bendecimos, Señor, bendigo a cada oyente y televidente, para que puedan nacer de Él, buscar su Biblia, según el caso, sacarle el polvillo que tiene encima, o ni sé dónde la dejé, porque que no se puede hacer reuniones, no sé dónde la dejé la Biblia. Poder ahora buscarte, Señor, buscarte a ti a través de la palabra de Dios. Amén y amén. Aleluya.